Hay lugares en esta tierra que parecen manchados para siempre por la tragedia, donde el mismo aire que respiras se siente pesado con los ecos de actos impronunciables. Estas son ubicaciones donde el velo entre nuestro mundo y algo mucho, mucho más oscuro se siente terriblemente delgado. Uno de esos lugares era una pequeña y aislada granja en Baviera, Alemania, conocida como Hinterkaifeck. Imagina un conjunto de edificios engullidos por el vasto y silencioso campo alemán, a kilómetros del pueblo más cercano, donde los únicos sonidos eran el viento silbando entre los árboles y el mugido del ganado. Era un lugar de profunda soledad, una soledad que pronto se convertiría en un caldo de cultivo para un horror tan absoluto, tan escalofriante, que sigue persiguiendo los anales del crimen real casi un siglo después. Esto no era solo un hogar, era un escenario para una masacre. La familia Gruber residía allí, un clan marcado por secretos y una mala reputación que se les aferraba como la persistente niebla alemana. El patriarca, Andreas Gruber, era un hombre conocido por su naturaleza dura y dominante. Bajo su techo vivían su esposa, Cecilia, su hija viuda, Victoria Gabriel, Cecilia, de 7 años, Joseph, de 2 años. También estaba presente la nueva criada de la familia, Maria Baumgartner. Eran una familia aislada no solo por la geografía, sino por los susurros y los rumores oscuros que circulaban en los pueblos cercanos. Historias de incesto y abuso pintaban un cuadro sombrío de la vida en Hinterkaifeck, creando una atmósfera de tensión y miseria que parecía impregnar las mismas vigas de madera de la granja. La granja misma era un personaje en esta grotesca obra. En el invierno de 1922, mientras la nieve cubría los campos, este aislamiento se volvió absoluto. Los días previos a la masacre no fueron silenciosos. Comenzó con un conjunto de huellas. Un solo conjunto de huellas conduce desde el denso bosque hasta la granja. Las siguió. Las huellas lo llevaron alrededor de los edificios, mostrando que alguien había estado al acecho. No había huellas que se alejaran, como si el visitante se hubiera desvanecido en el aire. Luego vinieron los sonidos. Desde el ático, pasos arrastres, sonido amortiguado de movimiento justo encima de sus cabezas, mientras intentaban dormir. Andreas, armado y cauteloso, subió al ático. Buscó en cada rincón polvoriento. Miró detrás de cada pila de artículos almacenados. No encontró nada, absolutamente nada. El espacio estaba vacío. Los sonidos persistieron en las noches siguientes. Un inquilino fantasma en las vigas. La familia estaba atrapada en su propia casa. Su sentido de seguridad se rompía con cada crujido del techo, sus noches transformadas en una vigilia de miedo puro e inalterado. Una mañana, un periódico local apareció en su porche. ¿Quién lo había dejado allí? Días después, una de las llaves de la casa desapareció sin dejar rastro. La familia buscó frenéticamente, su paranoia aumentando con cada hora que pasaba. Luego se descubrió que el candado del cobertizo de herramientas había sido manipulado, rayado y roto como si alguien hubiera intentado, y fallado, entrar. La maquinaria de la muerte se puso en marcha la tarde del 31 de marzo. El asesino, que probablemente había estado viviendo en el ático durante días, observando las rutinas de la familia, sus hábitos, sus vulnerabilidades, finalmente descendió. El perpetrador usó un pico, una herramienta agrícola común, transformándolo en un instrumento de carnicería inimaginable. El ataque no comenzó en la casa, sino en el granero. Se cree que el asesino atrajo a los miembros de la familia, uno por uno, al granero bajo algún pretexto falso. Imagina a Victoria, Andreas, la anciana Cecilia y su nieta de 7 años, también llamada Cecilia, siendo llevadas como corderos al matadero. Entraron al granero, un lugar de olores familiares de heno y ganado, solo para encontrarse con una violencia repentina y explosiva. El asesino, emergiendo de las sombras, habría blandido el pesado pico con una fuerza monstruosa. En ese momento de puro shock y terror, el granero familiar se habría transformado en un infierno de sangre y gritos. Gritos que fueron engullidos por las gruesas paredes de madera y la vasta e indiferente noche. Fueron abatidos, sus cráneos aplastados, sus vidas extinguidas en un torbellino de brutalidad calculada. Yacían juntos en el heno, un grotesco cuadro de una familia aniquilada. La verdadera locura del caso Hinterkaifeck no termina con los asesinatos. De hecho, lo que sucedió a continuación eleva la historia de un crimen simple a algo monstruoso y surrealista.
Después de masacrar a los 6 habitantes de la granja, el asesino no huyó. Se quedó. Durante varios días, este fantasma vivió en la casa de los muertos. Vecinos informaron haber visto humo que seguía saliendo de la chimenea. Alguien mantenía los fuegos encendidos, calentando una casa llena de cadáveres que se enfriaban. Se cuidó al perro de la granja, se alimentó el ganado, ordeñó el ganado. El asesino dormía a pocas habitaciones de sus víctimas, comía alimentos de la despensa, caminó por los mismos pisos, tocó los mismos objetos y miró por las mismas ventanas. Era, a todos los efectos, jugando a la casita con fantasmas. Esto transforma al perpetrador en algo mucho más perturbador, un ghoul. ¿Qué tipo de mente hace esto? ¿Estaba disfrutando de su victoria? ¿Se estaba escondiendo esperando el momento perfecto para desaparecer? 1 de abril, 2 de abril, 3 de abril. El cartero notó el correo acumulado. Los funcionarios escolares notaron que la joven Cecilia estaba ausente. No fue hasta el 4 de abril que el horror fue finalmente descubierto. Lorenz Schlittenbauer organizó una partida de búsqueda después de preocuparse. Entraron a la propiedad y la espantosa escena fue revelada. Encontraron los 4 cuerpos amontonados en el granero, cubiertos con heno. Luego, entraron a la casa y encontraron a la criada, María, y al niño pequeño, Joseph, en su cama. El descubrimiento provocó ondas de terror en toda la región. La investigación de los asesinatos de Hinterkaifeck fue exhaustiva, sin embargo, se convirtió en uno de los casos sin resolver más frustrantes y desconcertantes de la historia alemana. Más de 100 sospechosos fueron interrogados a lo largo de los años, pero nunca se logró un arresto. El pico, el arma homicida, fue encontrado en el ático, pero la ciencia forense de la década de 1920 era primitiva. El manejo inicial de la escena del crimen también fue trágicamente defectuoso. Los cuerpos fueron movidos, la evidencia fue contaminada por las docenas de curiosos locales que deambularon por la granja, y pistas cruciales probablemente se perdieron para siempre. La investigación fue un caos desde el principio, permitiendo que el fantasma de Hinterkaifeck se escapara y desapareciera en la historia. Se han propuesto numerosas teorías. Uno de los principales sospechosos fue el vecino Lorenz Schlittenbauer. Tuvo un romance conocido con Victoria. Se rumoreaba que era el padre biológico del pequeño Joseph. Su comportamiento después fue considerado extraño. Parecía imperturbable y conocía la granja demasiado bien. Algunos creen que actuó en un ataque de ira, otros que fue por la disputa de paternidad. Pero nunca hubo evidencia concluyente. Otra teoría apunta a Carl Gabriel, el esposo de Victoria. Reportado muerto en la Primera Guerra Mundial, su cuerpo nunca fue identificado definitivamente. Esto abrió la especulación de que no murió y regresó a la granja. En ese escenario, los asesinatos serían venganza. Algunos excompañeros afirmaron haberlo visto después de la guerra. ¿Regresó como un fantasma del pasado y desapareció otra vez? En última instancia, el caso permanece envuelto en incertidumbre. La historia de Hinterkaifeck no termina con la investigación fallida. La granja misma se convirtió en un lugar maldito, un oscuro monumento al mal que allí había ocurrido. Un año después de los asesinatos, toda la granja fue demolida. Cada edificio, la casa, el granero, los cobertizos fue derribado, quemado, el suelo nivelado, pero no se puede demoler un recuerdo, no se puede derribar un fantasma. La historia continuó transmitida de generación en generación, convirtiéndose en una aterradora leyenda local, una historia de advertencia susurrada en las noches oscuras. El terreno vacío donde alguna vez estuvo la granja, ahora está marcado solo por un pequeño santuario, un testimonio solitario de un horror sin resolver. El aspecto más inquietante de este caso es la identidad del asesino. Casi con certeza fue alguien que la familia conocía, alguien que entendía la distribución de la granja, alguien que podía moverse con confianza en la oscuridad. El asesino no era un monstruo al azar que emergió del bosque. El monstruo era probablemente una cara familiar. Esto añade una capa de terror psicológico a la historia. La máxima traición es ser asesinado por alguien que conoces, quizás incluso alguien en quien confías. Los Gruber dejaron entrar a su asesino, no literalmente por la puerta, sino en sus vidas, y les costó todo. Piensa en ello por un momento. El asesino se fue de Hinterkaifeck y nunca fue atrapado.